gracias, Octavio, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy me pidieron hablar sobre el derrame pleural maligno, que es un tema súper interesante para nosotros porque tal vez es uno de los problemas que tenemos más frecuentemente en el instituto y que diariamente hacemos múltiples procedimientos dentro del instituto debido a esta patología. El departamento de tórax, en realidad, nuestro trabajo es muy dinámico, ya decirlo desde el inicio, porque en realidad no solamente operamos o diagnosticamos o tenemos la consulta, sino que tenemos muchos procedimientos de tipo invasivo, complementario, que hacemos los cirujanos de tórax durante todos los días. Y nuestros pacientes no solamente los tenemos hospitalizados como un preoperatorio para darles una opción quirúrgica, sino que también pues hacemos todos los días drenajes pleurales, pleurodesis y múltiples métodos para poder tratar este problema que es el del día a día y con el cual llegan muchos pacientes, la gran mayoría, a la emergencia. Y el tema puntual dentro de este derrame pleural maligno, nos han pedido tocar un tema que es muy interesante sobre lo que es pleurodesis. Siendo así, tengo que decir lo siguiente, voy a tratar de minimizar esto, perfecto. El derrame pleural, primero a decir que es la presencia de células malignas en el líquido pleural, o que se demuestra un líquido pleural, pero que al hacer tomar una pequeña muestra del tejido pleural, ya sea con una aguja de Abrams o por algún método cualquiera que sea de videotoracoscopía, una toracotomía o cualquier método, se demuestra que hay un tejido maligno. Y el derrame pleural maligno siempre es un secundario a una neoplasia sólida. La mayor parte de los derrames, en los porcentajes que ustedes van a ver en las estadísticas, se asocia a cáncer de pulmón. Pero debemos recordar que nosotros vemos muchos derrames malignos, sobre todo metastásicos, de otras patologías, dentro de las cuales en cáncer, las otras más frecuentes, después de pulmón, son mama, ginecológicas y hasta del mismo linfoma, debido a otro tipo de patogénesis que vamos a ver, ¿no? Pero su manifestación y la presencia del derrame, y lo que hoy día debe quedarnos como concepto, es de que cuando vemos en un estudio radiológico, generalmente tomografía, con la cual evaluamos y con la que llegan casi el 99% de pacientes al instituto, vamos a ver que debemos saber de que sea lo que sea, ya debemos hablar, pensar de una enfermedad avanzada y con un pronóstico lamentablemente que va pues siendo empobrecido. Debemos decir también con respecto de los derrames pleurales, que es la segunda causa de exudado. Recordemos que el derrame pleural maligno es exudado y que debemos también diferenciarlo de los derrames paraneumónicos. Como ya lo dije, si hablamos de malignidad, está más asociado a cáncer de pulmón o como una metástasis de cáncer de mama, linfomas y otras patologías. Y si nosotros vemos en un estudio radiológico algún derrame maligno, debemos pensar, cuando ya vemos un derrame masivo, que un 70% de estos derrames masivos son malignos y solo un 30% tal vez producidos masivamente por una patología benigna, pero es algo mucho más alejado. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Si vemos un derrame masivo, a la mente debería venirnos la posibilidad de alguna neoplasia maligna. Cuando hay estudios que han revisado la relación de derrame pleural y la frecuencia o la prevalencia con respecto a cuáles son los cánceres que más relacionados con derrame pleural, y como lo muestran las flechas que coloqué en la diapositiva, más relacionados a cáncer de pulmón, más a cáncer de mama, patología ginecológica, sobre todo cáncer de ovario, donde muchos debutan también con derrame pleural, aparte de las ascitis, neoplasias hematológicas y otros tipos también de patologías oncológicas. Si hablamos de un poco de anatomía para poder recordar y también tocar el tema de derrame pleural, debemos de saber que la pleura se forma entre la cuarta y la séptima semana del desarrollo embrionario, que esta deriva del mesodermo. Hay palabras que ustedes habrán visto que las he colocado en rojo como para que nos quede en la memoria un poquito más estos conceptos. Y esta pleura es la responsable de la homeostasis dentro de lo que es la cavidad torácica. Está formada por una monocapa de células mesoteliales
Y lo más importante es esta capa de células epiteliales, esta pleura, la que produce una respuesta a cualquier tipo de estímulo nocivo y que puede producir líquido pleural. Esta diapositiva, cuando ustedes ven la imagen, en realidad la imagen que estoy mostrando y que he presentado trata de mostrar dos cosas. Uno, la pleura parietal, la pleura visceral y este gran espacio que en realidad nunca se mira realmente en un estudio tomográfico, ¿no? Pero sí existe. Hay un espacio pleural, el cual es muy importante y donde siempre hay líquido pleural. Pero como ustedes verán en esta parte, he tratado de subrayar en rojo algunos conceptos muy importantes. Uno de los primeros conceptos es decir, que las células que son parte de esta zona de pleura producen diferentes productos y hay diferentes proteínas dentro, como son los ácidos hialurónicos, glicoproteínas y otros tipos de productos dentro de esta zona. Dos, en esta zona, entre ambas membranas, pleura parietal y visceral, siempre hay líquido. Y este se produce diariamente y se reabsorbe. Y esta producción o reabsorción depende de las diferencias hidrostáticas y oncóticas de la presión sistémica de la circulación pulmonar y el espacio pleural. Quiere decir que aquí siempre hay un equilibrio, y esta palabra es muy importante, equilibrio entre estas presiones para mantener una absorción y una producción adecuada. Y de esta misma forma, la absorción de este líquido que se forma diariamente está regulada por los mismos vasos pleurales que se encuentran en esta zona. Y esta cantidad de líquido no es observable porque es milimétrica y es aproximadamente 0.26 mililitros de líquido por cada kilo de peso de masa corporal en el espacio pleural. Es decir, prácticamente como un pequeño lubricante entre la capa de la pleura visceral y la parietal. Y por eso, cuando se forma un derrame, pues esta separación se mira en una placa radiográfica y lo primero que obtura son los senos costodiafragmáticos o derecho o izquierdo o bilateralmente. Nuevamente, tal vez una lámina que yo quería colocar es recordar que los derrames pleurales malignos son exudados. Y estas características son importantes y debemos siempre recordarlas, pero ya han sido revisadas en otros momentos, de diferencias entre un exudado y un trasudado. Y lo otro importante, recordar que para demostrar malignidad en un derrame pleural debemos enviar una parte del líquido para Pablo Cell y confirmar la positividad a través de una citología positiva. Pero también en esta diapositiva quería recordar esto que pasa a nosotros y que observamos frecuentemente, que es el quilotórax, que se observa en patologías como el linfoma y en la cual es muy importante demostrar la presencia, lo estoy marcando acá, de triglicéridos dentro de este líquido pleural. Si seguimos avanzando, entonces, llegamos a saber de que hay un equilibrio que tiene que darse entre las presiones hidrostáticas y oncóticas dentro de este espacio pleural, entre la pleura parietal y visceral, ¿qué produce entonces este tipo de derrames pleurales malignos? Hay múltiples estudios que han tratado de estudiar esto. Al inicio, cuando nosotros tenemos una idea de estas causas, generalmente siempre hemos atribuido que lo que sucede es que hay émbolos tumorales en la superficie de la pleura visceral, la cual destruye este equilibrio que debe haber y produce el aumento de líquido pleural a nivel entre la pleura visceral y la pleura parietal. Otros mecanismos que se han discutido para la presencia de derrame pleural maligno es el problema de una invasión linfática, la diseminación hematógena, la pleura parietal directamente, la invasión directa de la pleura por el mismo tumor y la producción de líquido. También está dado algunos mecanismos como cambios reactivos en las pleuras, lo cual hace que las células mesoteliales produzcan mayor cantidad de líquido. También se habla que cuando encontramos que este derrame pleural tiene características sanguinolentas, hemorrágicas, también hablamos de que este se da porque hay una invasión directa de los vasos sanguíneos o una oclusión de las vénulas.
y lamentablemente también está relacionado con un aumento en la permeabilidad capilar debido a sustancias vasoactivas. Pero también hay otra cosa, que hay una alteración en lo que es la reabsorción y hasta un deterioro en el drenaje linfático del espacio pleural. Entonces hay múltiples factores de tipo tumoral, cambios reactivos, que producen el aumento del líquido pleural con una alteración de equilibrio entre su producción y su absorción. Quería colocar esta diapositiva porque nunca hay que dejar de recordar otras causas también que pueden producir derrame pleural, que a veces podría darse y no exactamente podríamos hablar de derrames malignos. Tenemos que recordar que puede darse obstrucciones linfáticas, lo cual da los quilotórax, puede darse obstrucciones bronquiales, atelectasias, y las atelectasias conllevan a también el problema de derrames pleurales. Nunca hay que olvidar la presencia de derrames paraneumóricos, la embolización pulmonar, y también recordar que los pacientes pueden tener hipoproteinemias, hipoalbuminemias y producir derrames. Entonces, y también se puede observar derrames por radiación o posquimioterapia. Entonces, estas otras causas, que exactamente no estamos hablando de derrame pleural maligno, pero que pueden coincidir con una patología oncológica de un derrame, no debemos olvidarlas. Y haciendo una revisión, me gustó mucho este artículo porque es una revisión de derrame pleural maligno y su tratamiento actual, pero es una revisión que me pareció muy interesante porque lo que hizo es recolectar 70 artículos sobre este tema de derrame pleural maligno y su tratamiento actual. Pero me pareció interesante porque aparte de mencionar lo que ya he mencionado en las diapositivas, me gustó que hablara sobre esto, porque en los últimos años las investigaciones han ido más allá, tratando de buscar algunas respuestas un poco más categóricas. Y dentro de estas respuestas, las he puesto en rojo, los investigadores han propuesto que la hiperproducción de líquido pleural se produce a partir de vasos hiperpermeables. Y esto está dividido en 3 categorías, en los cuales hablan de una inflamación pleural producida por ya la presencia de interleucinador, 2 factores de necrosis tumorales, interferones, también un aumento en la angiogénesis tumoral, lo cual habla de elementos como la angiopoietina 1 y 2, y también por la hiperpermeabilidad vascular, y está relacionada, como ustedes lo ven en esta diapositiva, a otros factores. Quiere decir que ahora ya tenemos identificado a la actualidad por qué se produce con mayor detalle esta hiperproducción de líquido pleural, pero ya a nivel de moléculas. También en este estudio, en otros 70 estudios que se han ido dando durante estos años, hablan de la presencia de mastocitos y que esto tiene una predominancia en la formación del líquido pleural maligno. Y de la misma forma, si ustedes ven en la parte baja, hablan ya en esta revisión de 70 artículos que hay otro tipo de moléculas como son las tristasas alfa, beta y 1, interleucina 1B1, que producen y aumentan la permeabilidad de los vasos pulmonares, es decir, empiezan a producir mayor acumulación de líquido y también crecimiento tumoral. Y en las últimas décadas, algo que me pareció interesante, que lo había revisado hace poco, pero ahora con un poquito más de detalle, a la actualidad, ustedes saben que nosotros, todos los líquidos, lo que es muestras de cáncer de pulmón se envían para buscar mutaciones, como son los FGR, KAS, ALK y otras, y también se ha demostrado en la actualidad que aquellos que tienen alguna de estas mutaciones, pues están relacionadas con mayor producción y la posibilidad de derrames pleurales malignos. Entonces, esta revisión me pareció súper interesante porque ya es se describe etiologías, patogénesis un poquito ya más puntual. Hablamos de la clínica del derrame pleural.
Decir que, como todos sabemos, generalmente el paciente viene con dificultad respiratoria de diferentes niveles, leve, moderada, severa, hasta la ortosnea, un dolor torácico y tos seca producido por la presencia de líquido que se comporta como un elemento irritante y produce tos, y por el frote produce a veces dolor. Los síntomas y la intensidad de estos dependen de la cantidad de derrame que uno tenga, pues es muy diferente tener un derrame leve a tener un derrame masivo que realmente disminuye la función pulmonar y que el paciente empieza a tener una disnea severa. De esa misma forma, para que un paciente tenga síntomas, esto es importante decir de que debería ser mayor a medio litro. Cuando uno tiene un derrame pleural de 250, 200, la sintomatología no es tan abundante, tan florida como para poder saber si existe o no la posibilidad de un tipo de derrame. Pero cuando ya supera los 500 cc, ya hay sintomatología. Hay que hablar también del dolor, y ese dolor, como dijimos, está producido generalmente, lo vemos mucho en derrames producidos por mesoteliomas y por la afectación pleural parietal, y sobre todo cuando hay infiltración costal o de la pared torácica. Pero también debemos decir que otros síntomas un poquito más alejados, pero que no debemos dejar de preguntar en la consulta, es que los pacientes que ya tienen derrame pleural y que estamos hablando y relacionando desde la primera diapositiva de que estamos hablando de una enfermedad avanzada, manifiestan ya una pérdida de peso, astenia y enfermedad mucho más allá de lo que uno espera. Pero no obstante a ello, hay pacientes que, dependiendo del líquido pleural, cómo ha ido aumentando tal vez crónicamente y lentamente, hasta un 25%, a pesar de tener un derrame pleural que podría llamarnos mucho la atención en su cantidad, podrían cursar asintomáticos. Hablamos de algún estudio, pues nos sirve para un derrame pleural para cualquiera, desde una placa radiográfica, una tomografía, todos los estudios. Pero si hablamos de tomografía, que es el estudio que más recibimos y es el que utilizamos más para evaluar el derrame pleural, hay 4 características que nos deberían hacer pensar en malignidad. Uno, el hecho, si vemos, como dice la diapositiva, un engrosamiento a nivel de la pleura en alguna fase. 2, el hecho también de un compromiso pleural mediastinal, también nos debería hacer pensar en algo de malignidad, y un engrosamiento de este mayor de 1 centímetro. Si hablamos de laboratorio, como dijimos, el 95% son exudados, la gran mayoría de ellos. Cuando encontramos ya las características de este líquido, si nos describen características de exudados, como una DHL elevada, el compromiso y la presencia de glucosa, el hecho de una característica sanguinolenta, con eritrocitos, todo esto nos debería, de estas características, hacer pensar ya en derrame pleural maligno. Y para el diagnóstico de derrame pleural maligno, pues debemos hablar desde una citología, que lo hacemos en una pequeña toracocentesis, y que puede ser de gran apoyo diagnóstico cuando se procesa rápidamente y se hace un proceso correcto de la muestra, sobre todo de la prontitud del estudio, desde un diagnóstico que puede llegar del 47 al 80%, es muy variable, y eso depende de la toma de muestra y la conservación y el proceso rápido que se haga de la muestra. Va también desde las biopsias pleurales, que se pueden hacer desde las biopsias pleurales, ya sea por una aguja de Abrams, cuando hay un derrame maligno bastante severo a moderado, que va en un 50-60% su diagnóstico. Puede ser obtenido a través de métodos invasivos un poquito más, como las videotoracoscopías, una toracoscopía, o una biopsia pleural abierta. Pero lo más importante es lograr no solamente demostrar la malignidad, sino tipificar frente a qué tipo de neoplasia estamos. Por esto es muy importante las inmunistoquímicas, que al final nos definen si esto es de origen pulmonar o si estamos frente a alguna patología como un mesotelioma donde se solicita calrequinina, por ejemplo. Si hablamos del manejo del derrame pleural maligno, me gustó esta diapositiva en el sentido de decir si un paciente es asintomático o sintomático. Si vemos que hay un derrame pleural maligno, se demuestra citológicamente que lo es asintomático, generalmente es porque el derrame es leve y no causa deterioro en el paciente. Por lo tanto, lo que hacemos es que la mayoría de ellos
quedan más que todo en un seguimiento de este derrame para no hacer un procedimiento que sea mayor, porque generalmente puede ser pequeño o un seno costodiafragmático o un derrame leve. Y esto no debería de tener un tratamiento sistémico si ya tenemos la confirmación de maligno. Pero si tenemos un paciente sintomático, es decir, con dificultad respiratoria, que es el síntoma más frecuente en el paciente, pues tenemos que pensar en drenar esto. Y esto va desde drenajes pleurales, drenajes torácicos, parciales, permanentes, y la decisión de hacer o no pleurodesis de diferentes formas, y la más común, la pleurodesis química. Pero, ¿qué es lo más importante para poder decidir esto? Uno, la cantidad, voy a retroceder, la cantidad de líquido. Dos, saber si estamos o no frente a un pulmón atrapado, y ese concepto lo vamos a ver ahorita a un poquito más, a saber a qué nos referimos. Y dos, valorar en qué momento de la enfermedad está el paciente, porque hay pacientes que se pueden, dependiendo de su ECOG, y es decir, de su momento en el cual se presentan, su capacidad para desenvolverse, o si vienen en silla de ruedas, o si están en muy mal estado, pues uno debe decidir rápidamente si el procedimiento a realizarse debe ser para compensar rápidamente al paciente, para lograr un mejor ECOG y que ese permita tratamiento, o a veces, debido a que el paciente está en muy mal estado, ya dejar un DREN permanente, que generalmente en la institución utilizamos drenes finos, y pensar en una pleurodesis para evitar los derrames pleurales recurrentes. ¿A quiénes tratar? Pues como lo dijimos, esta diapositiva también la elegí dentro de varias que tenía guardadas. ¿Por qué? Porque la decisión de realizar algún tipo de intervención a nivel pleural para drenar un derrame maligno depende, primero, como dijimos, de los síntomas respiratorios, si existen o no existen, y qué tan predominante es esta dificultad respiratoria. Como dijimos, si un paciente asintomático y un derrame leve, pues esto no lo drenamos, no está dando síntomas, y por lo tanto no debe tratar de retardar un tratamiento sistémico que podría recibir. Pero si el paciente tiene disnea, tiene que ser, aparte de diagnosticado a través de un procedimiento, tiene que tener algún tipo de drenaje. Luego también saber, nosotros tenemos que saber frente a qué tipo de derrame, de qué causa maligna ha sido la causa de este derrame. Es totalmente diferente tratar un derrame por cáncer de pulmón que saber que es un derrame, ejemplo, por cáncer de mama, ovario, que es metastásico, los cuales probablemente reciban múltiples líneas de quimioterapia, y esto va a hacer de que tal vez estos derrames aparezcan frecuentemente a pesar de varios procesos de drenajes pleurales, y asimismo es muy importante saber en qué momento de la enfermedad oncológica está, porque a pesar de que nosotros tenemos un excelente drenaje pleural y hasta una pleurodesis, si la enfermedad oncológica es agresiva y es muy agresiva, independientemente de eso, las pleurodesis no son efectivas al 100%, y la posibilidad de que un derrame vuelva a recurrir a pesar de una excelente pleurodesis y un buen producto, pueden volver a recurrir y a recurrir, y ahí donde también la parte oncológica es fundamental para decidir a quiénes ofrecer, como dijimos, drenajes parciales y pleurodesis, y a quiénes ofrecer a veces un drenaje fino, pero ya permanente, en el cual drene hasta el último día de su vida para evitar que colapse en algún momento. Y de la misma forma, es muy importante, como dijimos, del punto oncológico, ser totalmente claro, saber si hay una verdadera respuesta al tratamiento oncológico, independientemente del tumor que tiene el paciente, para saber si estamos en un momento paliativo. Esta parte creo que es súper importante, porque si uno sabe que un paciente oncológico no va a responder ya a tratamiento y las múltiples líneas de quimioterapia o tratamiento se han acabado, hay que pensar en dar calidad de vida a los pacientes. Es ahí donde a los pacientes, pues ya no los sometemos en ningún momento a procedimientos invasivos o grandes,
sino simplemente a drenajes finos, dejando catéteres finos en el espacio pleural que puedan drenar con ellos permanentemente y donde sabemos que hasta las pleurodesis podrían ser totalmente fallidas. ¿Qué opciones tenemos terapéuticas? Como dijimos, puede ser desde una simple toracocentesis terapéutica para lograr compensar al paciente y que siga su tratamiento, o desde terapias un poquito más grandes, como lo que es colocar drenajes pleurales, colocar pleurodesis por varias técnicas, pero esto depende de la acumulación. Si esta acumulación es lenta, es una enfermedad que avanza muy lentamente, pues hablamos de procedimientos menos invasivos. Pero si los derrames son masivos, son frecuentes, recurrentes, tenemos que llegar a los drenajes pleurales, a las pleurodesis. Esto, como dijo en esta imagen, estoy mostrando, va desde las funciones y hasta los drenajes pleurales ya intercostales que todos conocemos. En diferentes instituciones, pues hay diferentes tipos de materiales para hacer drenaje pleural, pero lo ideal es que siempre el dren pleural sea un material siliconado, totalmente estéril, realmente un dren, si es posible, bien marcado, con una línea radiopática de su posición, con las medidas exactas para poder saber hasta dónde nos insertamos y con un sello de seguridad y un frasco de dren pleural adecuado, lo cual lamentablemente no en todas las instituciones del Perú se tiene. Es así como llegamos al drenaje pleural, y dentro de este drenaje pleural hablamos, y esta diapositiva va a hablar sobre lo que es un drenaje permanente, que es menos invasivo, que en la actualidad lo hacemos en el instituto con un catéter venoso central de un solo lumen y que permite al paciente, habiendo determinado que es un paciente ya paliativo, que ya terminó sus líneas de quimioterapia, pero queremos darle calidad de vida, pues le colocamos un catéter permanente pequeño, muy delgado, y el cual permite un manejo ambulatorio, porque este paciente, aparte, se le coloca una válvula de Hemlich, lo cual permite, con una bolsa colectora, que el paciente se maneje ambulatoriamente. Y también está indicado en aquellos pacientes donde hay atrapamiento pulmonar. ¿Qué quiere decir atrapamiento pulmonar? Y esto es algo muy importante. Para uno ofrecer pleurodesis, es decir, que vamos a ver el concepto, que es el sellado de las pleuras, e intentar pegar la pleura parietal y visceral, ambas pleuras tienen que lograr tocarse. Es como si fueran dos hojas de papel. Si uno echa pegamento en un lado y en el otro, si estas están separadas, lamentablemente nunca van a pegarse. Para lograr sellar, estas tienen que acercarse y tocarse. Y al tocarse y producirse un proceso de inflamatorio debido a una sustancia química colocada entre ellas, poder sellarse y evitar los derrames recurrentes. Pero si lamentablemente por un engrosamiento pleural, el pulmón está atrapado y la pleura visceral del pulmón va a estar siempre alejada de la pleura parietal, no tiene ninguna indicación la pleurodesis, porque esto no se va a dar mecánicamente dentro de las pleuras. Y por lo tanto también cuando hay pulmón atrapado es que dejamos catéteres finos en este espacio pleural para que el paciente pueda drenar permanentemente y su capacidad respiratoria no se vaya en desmedro y lo utilice hasta el último día de sus vidas, hasta que Dios quiera. Y lo otro es realizar pleurodesis y colocaciones de tubos de drenajes pleurales, lo cual es lo que más hacemos también en la práctica, pero cuando uno coloca un dren pleural, esto implica una hospitalización y también podemos, en este caso sí, las pleurodesis a través de un tubo de dren pleural, que es una de las formas, y nuevamente recordar que tampoco, pero lo más importante es de que no lo podríamos hacer en un pulmón atrapado. Es decir, que un concepto muy importante es que las pleuras estén en contacto para poder trabajar con ellas. Si están separadas, no podemos hacer pleurodesis. Esta diapositiva es importante porque también nos permite de alguna forma hablar, nuevamente recordamos lo que es pulmón atrapado para el concepto de hacer pleurodesis o no, y nos lleva al siguiente tema, que es pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis finalmente? Ya hemos hablado de diferentes tipos de drenajes que se pueden hacer, permanentes o drenajes
no permanentes para resolver un problema, y la pleurodesis. La pleurodesis es un procedimiento médico en el cual nosotros utilizamos una sustancia química, hay diferentes, vamos a verlas ahora, que permiten inflamar y adherir las capas de la pleura. Pero el concepto básico es de que la pleura parietal y visceral tienen que acercarse y tocarse para poder lograr esta pleurodesis. Si están separadas, hablamos de pulmón atrapado, eso no va a poder suceder y por lo tanto la pleurodesis no estaría indicada. Es por eso que al inicio colocamos el dren pleural. Estas pleuras, si logramos que se vayan acercando porque el líquido va saliendo, porque el pulmón va expandiendo y finalmente los espacios se cuando se tocan, entonces ahí es donde podemos nosotros trabajar la pleurodesis. El espectro de estrategias incluye la selección de un tipo de agente para pleurodesis, y este puede ser a través de un catéter pleural simple, pequeño, de un tubo dren torácico, y también se utilizan las técnicas mínimamente invasivas, desde la toracoscopía hasta videotoracoscopía. Y ahorita van a ver por qué van variando y en qué conceptos están esto, por qué utilizamos uno o el otro. Estos agentes, que son de tipo esclerosante, irritativos, ¿correcto? Su elección depende de varios factores. Y hay varios que utilizamos, pero dependen de su eficacia, también de la posibilidad de acceder a ellos, porque hay unos que son muy buenos, pero costosos, y eso implicaría el hecho de poder tener una limitante en la parte económica, si es que uno quiere adquirir. La seguridad de estos, hay que recordar que algunos de ellos producen efectos adversos que hay que cuidar, y en ciertas condiciones hay que poder colocarlos. Entonces hay que elegirlos de acuerdo a esto. Otra cosa también importante es la facilidad de administración. Quiere decir que es totalmente diferente tener siempre una sala de operaciones permanente con una capacidad logística que nos permita hacer videotoracoscopía, y que podríamos utilizar un producto como el talco, que es accesible dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y otra cosa es no tener estas facilidades y tener que hacer y elegir un producto que se coloque, pero a través simplemente de un dren pleural, porque no podemos hacer ni toracoscopía ni videotoracoscopía. Y otra causa o motivo por el cual nos permite tomar la decisión de una elección para un tipo de estos productos es el número de veces que podríamos realizarlo. A veces hay que hacerlo 1 o 2 veces, ¿no? Algunos solamente se permite una sola vez, para poder alcanzar una mejor efectividad. En la literatura hay más de 30 agentes, pero en realidad voy a hablar solamente de los más comunes y de los que más utilizamos nosotros en nuestra práctica. Parte de esta pleurodesis se llaman pleurodesis químicas, justamente porque está utilizándose un producto químico. Estos, aunque les parezca rarísimo para algunos si no lo saben, van desde los antibióticos, porque han habido antibióticos que se han utilizado para hacer pleurodesis, que no funcionan como antibióticos dentro de la cavidad pleural, pero que funcionan e irritan la pleura y funcionan como un pegamento, pues son desde esos antibióticos llamados como doxiciclinas, minociclinas, tetraciclínicas. Las tetraciclinas, les cuento que en el Perú han sido utilizadas muy frecuentemente, mientras que hubo una gran producción de, sobre todo en hospitales generales. A la actualidad ya no se utiliza, pero sí se ha utilizado. También hay algunos elementos que los utilizamos para la desinfección, y son antiinfecciosos, pero también han demostrado su gran capacidad de inflamatoria a nivel de las pleuras, y se utiliza la yodopovidona solución y el nitrato de plata. Decirles que en el instituto en la actualidad utilizamos yodopovidona y tiene una gran efectividad, y tiene las 3B, bueno, bonito y barato. Quiere decir muy asequible, económicamente podemos adquirirlo rápidamente y se coloca de una manera muy sencilla y puede repetirse varias veces. También dentro de estos productos para hacer una pleurodesis están productos que, siendo quimioterápicos, no son utilizados como quimioterapia, pero también han tenido y se ha demostrado su efectividad como agentes irritantes de la pleura. Dentro de estos debo mencionar a la bleomicina, doxorubicina y mitoxantrona, pero la que más utilizamos y hemos utilizado en nuestra experiencia es bleomicina.
Y tal vez la que más nos gusta a nosotros, pero que es poco asequible por sus costos, es el talco. Y no es cualquier talco, no es el talco para un bebé, no es un talco común, es un talco especial que ahora voy a pasar a describir, el cual su efectividad es la más alta dentro de todos los productos. Se puede colocar tanto por la vía de un dren pleural diluido dentro de un dren pleural, pero lo ideal es colocarlo por videotoracoscopía o toracoscopía, lo cual también encarece su colocación y la posibilidad de acceder a él, pero en realidad es el más efectivo y se puede utilizar y el que más efectividad podría tener, entonces si puede hacerse, pues se debería utilizar. Pero como digo, para tomar una decisión, como dijimos en la diapositiva anterior, no solamente debemos, para tomar la decisión en el Perú, tomar una decisión en base a cuál es el más efectivo, sino cuál es el más asequible, cuál es el más seguro, cuál podríamos manejar dentro de nuestra experiencia, dependiendo el centro donde estamos desarrollándonos para no tener complicaciones, y sobre todo si podemos o no adquirirlo, o si tenemos la tecnología o no para poder colocarlo. Y hablando de pleurodesis, como dijimos, hay múltiples resultados en los cuales el talco es el más efectivo, el talco colocado a través del dren pleural diluido pues tiene una menor efectividad, luego en orden está la glomicina, está también la tetraciclina, pero miren aquí el porcentaje de iodopovidona, en realidad es muy variable, pero tiene la 3B. La pleurodesis con yodo, que fue más utilizada y se inició en México, y de ahí se ha extrapolado a países de Latinoamérica. En el Perú, el instituto lo utiliza y tiene una alta efectividad. ¿Cuál es lo bueno? Que es asequible económicamente, es fácil de colocar a través de un dren pleural y puede repetirse 2 o 3 veces y lograr una buena efectividad. Hablamos de talco, que es el producto que para nosotros sería lo ideal, pero su costo en el mercado, ejemplo, este talco especial cuesta 1.000 soles aproximadamente cada frasquito de 4 gramos. Entonces, dentro de un sistema de salud es muy difícil adquirirlo, pero si está dentro del sistema del SIS, del Sistema Integral de Salud, pues y en el instituto está cubierto por el SIS, es que por ello que en el instituto podemos utilizarlo. Este talco no es cualquier talco, es un polvo de silicato de magnesio, el cual se administra intrapleuralmente y está libre de asbestos. Es un talco especial, está esterilizado a calor seco, con óxido de etileno y con radiación gamma. Puede administrarse, es un talco especial, puede administrarse por 2 vías. Una, a través de diluyendo en una suspensión salina a través de un tubo de dren pleural, lo cual baja su efectividad, o lo más ideal a través de una toracoscopía, como lo muestra la imagen. Esta es la imagen, hacemos una videotoracoscopía, una toracoscopía, y colocamos el talco dentro, y al juntarse las pleuras, su efectividad es muy alta, ¿correcto? Sin embargo, debemos decir que este talco, su efectividad es mucho mayor en cáncer pulmón que en cáncer de mama, si hablamos de tipos de cánceres, debido a que mama tiene múltiples líneas de quimioterapia y muchas veces más de recurrencia de derrames que un cáncer de pulmón. Asimismo, el talco tiene una gran capacidad de promover fibrosis viral, y eso es un problema que hay que tener mucho cuidado. Pero está muy bien tolerado. Generalmente lo colocamos dentro de la toracoscopía, videotoracoscopía, porque el problema que tenemos mayor es el gran dolor que puede producir en el paciente. Entonces, por eso es de que debe ser colocado de preferencia por toracoscopía o videotoracoscopía. Efectos adversos. Como lo dije, el efectos adversos, porque vamos a finalizar dentro de unos minutos ya la presentación, es dolor y puede producir fiebre porque está produciendo un tema irritativo. También hay pocos casos, pero podría aparecer un empiema o infección local o una irritación, sí, si no es colocado bajo las medidas de seguridad que debe colocarse adecuadamente. En algunos pacientes se han visto algunas
arritmias, dolor torácico intenso, hasta hipotensión, por eso hay que tener mucho cuidado al utilizarlo. En algunos pacientes se ha visto síndromes de distrés respiratorio, neumonitis, bajas tasas, pero si se ha observado, la dosis no debe superar los 5 gramos, los frascos vienen de 4 gramos máximo, ¿no? Y hay que tener cuidado con él, pero sí es un producto que debería, y si se podría utilizar, y en el instituto lo utilizamos frecuentemente, es bien tolerado. Nosotros hacemos esto de forma ambulatoria porque tenemos la torre ambulatoria nueva que recién hemos inaugurado este año y en la cual tenemos la posibilidad de videotoracoscopía, hacemos la pleurodesis con talco y el paciente se va el mismo día. Otro producto, que es el segundo, que no quería dejar de mencionar, es la tetraciclina, lo cual es, como dijimos, a pesar de ser un antibiótico, y también se utiliza para una pleurodesis química. A la actualidad se ha abandonado totalmente su uso, pero sí se ha utilizado, ¿no? Y sus tasas de éxitos eran bastante altas, pero lo más difícil era, y lo más complicaciones que tenían estos productos es el gran dolor intenso que se producía tras su administración. Y esto ya hizo que se desusaran totalmente, pero su efectividad era muy alta. Otro producto que no quería dejar de mencionar y que sí utilizamos normalmente dentro de los agentes como quimioterápicos, pero no como quimioterapia real, sino como un agente irritativo, la bleomicina, el cual también tiene un efecto esclerosante similar a lo que hace el talco y la tetraciclina. Un 45% se podría absorber sistémicamente a través de las pleuras, sí, pero su eficacia no supera al talco. Y sus efectos secundarios, el paciente cuando se administra bleomicina, pues también puede tener fiebre, dolor, tos, pero también tiene un costo elevado porque cada ampolla de bleomicina tiene un costo elevado y necesitamos mínimo 6 ampollas para realizar un proceso de pleurodesis. La iopovidona, que es la iopovidona solución tópica, pues es un antiséptico realmente, pero colocado a través de un dren pleural y diluido en una solución de cloruro de sodio con silocaína, el 2% sin epinefrina, para tratar de disminuir el dolor que podría generar, pues es un producto que puede producir una buena pleurodesis química y la cual puede también lograrse repetir 2 o 3 veces más y que es bien tolerado por los pacientes. Igual podría haber un poco de dolor o fiebre, pero los efectos adversos son mínimos y como dijimos, de mayor experiencia, el país que más lo ha utilizado ha sido México y de ahí esa experiencia se ha extrapolado a otros países de Latinoamérica y en el Perú lo utilizamos. Finalmente, no debo dejar de recordar que hay otros tipos de pleurodesis que se hace, que se llama quirúrgica, pero esta en realidad se llama quirúrgica porque la hacemos cuando ya estamos en sala de operaciones, como lo muestra la imagen, en la cual se basa en colocar en la punta de alguno de nuestros elementos que ingresamos en el tórax una pequeña gasa. Permítanme, se salió de la presentación, vamos a entrar ahí y voy a regresar acá, lo cual se hace por lógica, bajo anestesia general, y lo que hacemos es sobar la gasa contra la pleura parietal. Esto produce un efecto inflamatorio porque estamos haciendo una abrasión sobre la pleura, generalmente se hace con una gasa seca, y lo que vamos a observar en la pleura parietal es que de pasar de rosado puede quedarse como un moteado petequial, puede verse un poquito de sangrado en la pleura, también se puede observar, finalmente se da un proceso inflamatorio y al expandir el pulmón, las pleuras se pegan. Y se puede hacer a través de la toracotomía y también aprovechar en la videotoracoscopía. Pero no quería dejar de mencionarlo porque es un tipo de pleurodesis a través de la abrasión que se realiza. Y en lo último que quería que justamente haciendo estas revisiones, no lo había tocado hace mucho tiempo, pero creo que es importante saberlo. Hay una tabla en la cual si uno valora estos scores que van desde la cantidad de deshidrogenasa láctica, de HL, que se encuentra dentro del líquido pleural, si valoramos el ICOS del paciente, si valoramos el tipo de tumor maligno, podemos dividir a los pacientes con derrames pleurales en de bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Y esto es muy importante, no lo había revisado hace mucho tiempo, ahora me he tomado el trabajo de revisarlo.
es súper importante porque esta puntuación que se llama la puntuación LEN, que tiene todos estos scores que se basan, como digo, en la cantidad de diosinasa de la DHL, en el ICOC y en el tipo de tumor, ha demostrado lo siguiente, que un paciente con derrame pleural, si está dependiendo de la puntuación que logre, si está dentro de un grupo de bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, la supervivencia varía muchísimo. Miren ustedes cómo un paciente con este score con bajo riesgo podría sobrevivir mucho tiempo, una gran diferencia, más de 300 días, con una supervivencia mediana a 130 días y con un alto riesgo rápidamente, tiene un muy mal pronóstico, pero es algo que hace tiempo no lo había tomado en cuenta y que quería revisarlo de todas maneras y mencionarlo en esta diapositiva y al final de esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, voy a salir de este esquema y voy a dejar de compartir para poder conversar. Si alguien tiene en el chat, voy a entrar al chat. Gracias, doctora. Sí, aquí hay una pregunta. Después de aplicar pleurodesis con talco o yodo povidona, el líquido pleural suele aumentar en las 24 o 48 horas siguientes por irritación. ¿Cuál es la forma de manejo o seguimiento que da usted para los pacientes que, como menciona, da el alta el mismo día? A ver, primero nosotros, tú mismo, Octavio, lo sabes, ¿no? Nosotros hacemos este procedimiento de pleurodesis con talco ambulatoriamente en la actualidad. Hacemos videotoracoscopía en sala de operaciones, drenamos todo el líquido intrasoft, verificamos antes de colocar el talco que el pulmón se expanda, es decir, que no tengamos un pulmón atrapado, porque si lo tuviéramos no haríamos la pleurodesis, simplemente dejaríamos un dren fino para que permanentemente drene, pero la posibilidad de que luego lo que refiere la persona que lo ha preguntado, un derrame mayor, no lo hemos visto. Al contrario, hemos visto un sellado y en los siguientes controles que tenemos, pues la efectividad es tan alta que el paciente no recidiva cuando está bien hecho y bien realizado el procedimiento. Con yodo, nosotros colocamos primeramente el yodo y no es que retiramos inmediatamente, dependiendo de la cantidad de líquido que tuvo, primero para hacer una pleurodesis, después de drenar un líquido que podría haber sido de 2 o 3 litros, primero esperamos que el drenaje pleural baje. O sea, es imposible hacer tal vez el error está en hacer intentar una pleurodesis cuando hay todavía líquido. Cuando ese drenaje pleural es pequeño, escaso, de 150 cc diarios, 50 cc, y vemos en una que las pleuras ya se contactan, pues ahí es donde nosotros colocamos pleurodesis con yodo y observamos si realmente al día siguiente ya baja el drenaje o a las 48 horas. Y vemos esto y que las pleuras realmente se han empezado a irritar, si se sellan, se retira el dren pleural. Pero el hecho de que vayan a recidivar muy rápido o a las semanas no tiene que ver a veces mucho con el producto, sino por la enfermedad de fondo. Vuelvo a repetirlo, que uno tiene no solamente que pensar en sellar el pulmón, sino que tiene que tener un dominio de lo que es la enfermedad oncológica y saber lo que es un cáncer de pulmón, un cáncer de mama metastásico, un cáncer de ovario metastásico. Tiene que saber de oncología, porque si no sabe de oncología, no podría tomar buenas decisiones ni saber en el momento oncológico que está el paciente. Es decir, es totalmente diferente tratar y hacerle una pleurodesis a una paciente con derrame pleural de cáncer de mama que tiene una buena respuesta al tratamiento y que solamente aquí del derrame la vamos a saber que se va a poder sellar, y totalmente diferente es de creer que un derrame pleural no va a recidivar o no va a llenarse de nuevo en un cáncer de mama con múltiples líneas de quimioterapia y cuya patología es un triple negativo, con una mujer menor de 45 años, donde cualquier oncólogo sabe que la agresividad es altísima. Entonces uno tiene que estar mentalmente preparado para saber que esa patología va a recurrir. Entonces, tratar derrame pleural oncológico no es algo sencillo, es totalmente diferente a un derrame pleural no maligno o una policerositis, es otra cosa.
Y Sí. para poder tratarlo, tiene que tener conceptos oncológicos para saber qué es lo que está enfrentando y el momento de la enfermedad del paciente. Sí, por ejemplo, acá también pregunta, ¿qué experiencia tiene con derivaciones pleuroperitoneales y pleurovasculares? Lo que pasa es que cuando un paciente con cáncer avanzado ya tiene derrame pleural, en realidad el pronóstico es malo, ¿no? Son 6 Es meses. malo. Entonces, poner esos dispositivos para pacientes que tienen un muy pobre pronóstico a corto plazo, por eso los No, manejamos más con los drenajes, ¿no? exacto, Octavio. Y es más, yo he visto, y no tengo la experiencia de colocarlos, pero sí se han colocado en el instituto, yo he visto colocar uno en el 2005, si no me equivoco. Las cantidades de drenajes de tipo Shock peritoneales se habrán hecho tal vez 3 o 4 veces en toda mi experiencia dentro del instituto. No es algo común que se realice. Cuando se han realizado, pues nuestra posibilidad de ayudar al paciente no ha sido amplia, porque como lo dice Octavio, lamentablemente un paciente que tiene derrame pleural maligno, su pronóstico es muy malo, es muy corto el plazo de su sobrevida, y pensar que esto va a resolver el problema no es así. Entonces, por eso en la actualidad no colocamos y no hacemos este tipo de shock peritoneales ni ninguna derivación. A la actualidad nuestro manejo es de elegir el mejor producto dependiendo de una evaluación oncológica e idónea y viendo realmente la realidad del paciente en el momento que está de su vida para poder ofrecerle lo mejor, saber si este paciente va a sobrevivir o no dependiendo de la enfermedad oncológica o está paliativo, y de acuerdo a eso tomamos las decisiones pertinentes para decidir una videotoracoscopía y un buen producto para poder hacer la pleurodesis, o simplemente no hacer ninguna pleurodesis y dejar drenes finos todos los días para manejo paliativo, que hay una gran mayoría. Recordemos que el instituto, el 60% de los casos llegan en estadios clínicos 4, y lamentablemente no en las mejores condiciones, con ICOC y condiciones físicas y de mortalidad altísimas. Entonces, sabemos perfectamente que estos pacientes no van a ir bien, pero damos un tipo de procedimiento que les pueda dar por lo menos calidad de vida en los últimos días, meses o el tiempo que Dios quiera que ellos sobrevivan. Sí, además hay veces que ni siquiera le podemos poner drenes porque ya han sido drenados varias veces y están tabicados y ni siquiera ya es tributario para drenes. Eso es algo muy importante lo que acaba de decir el doctor Cadero, porque los pacientes y la familia, en sus ansias de tener alguna solución frente a un paciente que se va ahogando prácticamente en la cara de uno mismo, y como médico es muy frustrante, claro, solicitan sí o sí tener la posibilidad de algún tipo de solución y quieren que se les drene. Pero esto que dice el doctor Cadero es cierto. Hay un gran porcentaje, yo diría hasta un 20-25%, en los cuales los pacientes llega un momento en que estos derrames pleurales se han tabicado totalmente, se han formado como un panal de abejas, y no existe la posibilidad de que nosotros drenemos con un método que no sea cruento y que no maltrate al paciente. Entonces, por lo tanto, tenemos que dejar de drenar. Algunas personas dirían, pero ¿cómo es posible? Podrían hacer una videotoracoscopía, podrían hacer una decorticación. En cáncer eso no está indicado. Para patología benigna, sí, pero en cáncer no, porque eso no va a aumentar la sobrevida del paciente, y la sobrevida ya está determinada por su condición oncológica. Por eso, para decidir una pleurodesis y un manejo de derrame pleural, como he mencionado en las diapositivas, hay varios factores que nosotros tomamos en cuenta para cada uno de los pacientes e individualizamos estas decisiones. Creo que para el público en general, estoy muy agradecida, estamos muy contentos, tenemos más de 50 participantes. Este tema de derrame pleural es súper importante. Mi mayor consejo sería el hecho de que si alguno de ustedes tiene la posibilidad, y de hecho lo hace, diagnosticar fácilmente a través de una placa del tórax, o si tiene la posibilidad de algún estudio radiológico, un derrame pleural, es discutir en sus instituciones el hecho de tener el mejor material.
Nosotros, Octavio lo sabe, el doctor Cabero, lamentamos mucho que debido a la falta de gestión en los hospitales generales, a veces los pacientes sean derivados no con drenajes pleurales, ejemplos siliconados o realmente drenes pleurales, sino a veces son derivados con drenes de tipo látex, ¿no? Que se utilizan para otro método y la necesidad lo que lo hace y la emergencia, ¿no? Y los utilizan. Estos materiales no son los ideales, pueden producir empiemas y de la misma forma deben luchar y exigir la posibilidad de tener frascos de drenaje pleural adecuados. Hay varios en el mercado de diferentes costos, no todos son fuera de exorbitantes, sino están dentro de las posibilidades de cualquier institución que haga gestión, que haga una buena gestión, pero son súper importantes porque les permiten tener un drenaje bien sellado, con un material estéril, evitar los empiemas, y eso creo que es lo más importante si uno tiene que dar un consejo a una institución, porque el hecho de que en el Perú a la actualidad a veces nos lleguen de provincia, de otras ciudades, derrames pleurales drenados con un tubo de látex que no sabemos cuántos días tienen y en qué condiciones ha sido colocado. Sabemos que lo colocan como una emergencia y con eso salvan la vida y no tiene discusión y está bien hecho. Pero siempre hay que buscar drenar de la mejor forma y de la forma más limpia, de la forma más que evite empiemas, todo, para no tener que recibir pacientes que aparte de su cáncer, pues traen una infección por un empiema, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que ustedes se empapen de este tema. Y lo otro importante, veo una pregunta, dice, ¿cuándo se decide no tratar y sugerir a la familia que no lleve a la paciente a la institución? Me parece interesante la pregunta, ¿no? Porque no es que nosotros sugiramos no tratar. Primer punto, súper importante. Nosotros nunca decimos que no se va a tratar al paciente, porque hasta un tratamiento paliativo, y así es, para eso nosotros en el instituto tenemos un servicio de terapia paliativa y del dolor, ya es un tratamiento. Es decir, nunca se deja de dar tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y nosotros siempre damos terapia, pero sabemos afrontar y sabemos decidir en qué momento un paciente realmente va a poder seguir recibiendo tratamientos agresivos desde el punto de vista oncológico o si debiera ser sometido a procedimientos invasivos y cuándo parar. Lo más importante, creo que para todo oncólogo, y que es la formación que tenemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es que nosotros respetamos el derecho también, no solamente a tratarse, sino a tener una muerte decente, con calidad, sin maltratar al paciente, sabiendo perfectamente en qué momento ya un paciente no va a ser tributario a nada. Y cuándo no llevar a un paciente. Y creo que lo hacemos todos nosotros los oncólogos en el instituto, siempre les decimos, el paciente y el INEM está 24 horas al día abierto. Todo paciente tiene derecho a acudir a la emergencia 100 veces si es necesario, y si la familia cree que es necesario llevarlo al instituto, y será bien recibido. Pero también, si es un paciente que lamentablemente ya no se va a poder hacer nada más y solamente en el transporte se está maltratando y finalmente no va a recibir algo salvador, también es lógico, y muchos pacientes, y es totalmente respetable, que una familia a veces tome la opción por sí solos de optar por de llevarlo a casa o quedarse con él en casa para darle simplemente el tratamiento no oncológico que no va a recibir, sino cariño, buena atención, compañía, y finalmente poder despedirse de su familia, con toda su familia, más tranquilamente, como cualquiera de nosotros lo desearía. Mientras que en una institución, y mucho más en pandemia, podría morir solo, y no podemos dejar que el paciente ni la familia se despidan e ingresen, mucho más en tiempos de COVID. Entonces, también es totalmente respetable cuando las familias toman la decisión de habiendo asumido un momento ya de paciente paliativo,
lo dejan de llevar y quieren tenerlo en casa, pues también es una decisión totalmente respetable. No olvidemos que nosotros educamos a los pacientes cuando tienen drenajes finos de manejo ambulatorio con válvulas de Henlich para que ellos puedan tener un manejo en casa, y estos drenajes son totalmente bien sellados, todo el material es totalmente estéril y permite darles calidad de vida hasta que Dios quiera con ellos. Eso no impide en ningún momento que muchos de ellos regresan periódicamente al instituto a la consulta para poder ser revisados, para poder permeabilizarlos o para hacer retirar los drenajes finalmente cuando dejan de funcionar, pero es un tipo de drenaje que hemos aprendido a utilizar y seleccionar a qué pacientes se los colocamos. Les agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias por estos minutos que nos dan para poder transmitir un poco de lo que nosotros hacemos y nuestros conocimientos. Muchas gracias, Octavio, por la presentación del día de hoy. Muchas gracias al instituto. Muy buenas noches con todos. Esperamos haberlos podido ayudar en la medida de lo posible y estamos para servirlos como siempre en el instituto.